Pues bon día, benvingudes, benvinguts. Yo soy Alba de la Fundación Emprius y voy a dar solo las instrucciones logísticas y un poco el marco de por qué estamos aquí. Lo primero de todo que queremos decir es que esto es un encuentro a nivel peninsular y entonces vamos a hablar en castellano como lengua vehicular. Nos hubiera gustado que no fuera así, que todo el mundo se pudiera expresar en su lengua materna y pudiera haber traducción y así, pero como luego explicaremos, ha sido un evento muy autogestionado, con pocos recursos, entonces este año al menos esta versión va a ser en castellano como lengua vehicular. La otra cosa que queremos hacer notar es que sabemos que ha habido un problema con las inscripciones, que hubo un boom de inscripciones el último fin de semana y nos encontramos con un problema logístico de cómo acomodar el espacio, que no estaba preparado y que no teníamos otra alternativa más grande. Sabemos que esto ha generado algún malestar y que también ha disuadido de venir justo a la gente que venía de más lejos y lo lamentamos, pero bueno, nos hemos encontrado en esta situación y tomamos esa decisión de no volver a hacer inscripciones para que el primero que llegara fuera el primero que tuviera sitio. Entonces, decir que la organización de este evento lleva casi un año gestándose y se ha impulsado desde la Fundación Prius, que estamos aquí en Cataluña, Research and Growth, Ecologistas en Acción, que es de ámbito estatal, y Rebelión Científica y Extinction Rebellion, que nos juntamos con esta idea de decir que creemos que tanto los comunalismos como el decrecimiento son estrategias clave para hacer avanzar la sociedad hacia horizontes posibles y deseables, y como que veíamos interesante ver cómo articularnos y cómo hacer avanzar esto. Con esta intención, en realidad el evento ha tenido 2 días. Ayer nos reunimos unas 40 personas representantes de más de 25 colectivos que trabajan con perspectiva decrecentista y comunalista en Calcases, para empezar a tejer red, para empezar a dibujar retos comunes que vemos que podemos compartir. Y hoy os hemos convocado aquí porque creemos que también hay una parte muy importante de difusión de las ideas, de darlo a conocer a la sociedad y pensar juntas y animar a la gente también a organizarse. Como os comentaba antes, el Congreso es autogestionado, no tenemos subvenciones, no tenemos grandes financiaciones. Lo hemos hecho posible, algunas entidades como TECO también han hecho aportaciones, estamos viendo si algunas otras pueden hacer, pero sobre todo gracias a las donaciones que hemos recibido en Emprius de las socias y otras donantes que tenemos como fundación. Así que hemos repartido en la sala también varios potes que pone donativos. Podéis hacer aportaciones para el Congreso, podéis haceros socias de Emprius, podéis hacer donativos a Emprius, bueno, como un poco animaros a ayudar a financiar esta y a hacer posibles siguientes ediciones de un congreso como este. Luego, como ha habido este boom de inscripciones, vamos a ser estrictas con los horarios, nos lo impondremos a nosotras como ponentes también, y también en lo de entrada y salida. También sabemos que la sala no tiene súper buena sonorización hacia el final, entonces intentaremos que no entre y salga mucha gente todo el rato y así, cuidar un poco el espacio. Y mientras esto pasa, deciros que para la gente que ha venido acompañada con criaturas, con gente más pequeña, hay un cuentacuentos ahora hasta las 12:15 al piso de arriba, y a la tarde a las 4 también habrá un cuentacuentos para que los más pequeños también puedan estar entretenidas. Y luego que tenemos algunos tickets de comida que no sé si se han vendido casi todos para comer a las 2:45 en la Reciclaria, que está a 5 minutos andando. Hay unos 80 de esos tickets y luego hay también reservas para el bar que está aquí, que es solo para reservar mesa. Entonces, los vamos a estar vendiendo, dando los tickets hasta la hora de la pausa. ¿Se han acabado todos los del bar? No quedan tickets, me sabe mal. Ah, del bar sí, vale. O sea, hay 40 reservas en el bar que aún se pueden coger, y es para que, bueno, no podremos dar cabida a todo el mundo, pero que unas cuantas de vosotras al menos sí que tengáis un sitio reservado. Y eso, os animamos en la pausa a ir a buscarlo, porque después ya le diremos al bar cuánta gente hay. Y hasta aquí la introducción logística. Os dejo con el bloque 1, comunalismos y decrecimientos. Y nada, que vaya muy bien. Vale, gracias. Por cierto, hay un par de asientos aquí enfrente si alguien quiere sentarse. Vale, empezamos con el primer bloque.
titulado Comunalismos y Decrecimientos. Tenemos a Adrián Almazán, Luis González Reyes y Silvia Teixeira. Voy a presentar los ponentes. El primero que va a hablar es Adrián Almazán, profesor de filosofía en la Universidad de Carlos III y militante en Ecologista en Marcha. Coordina el grupo TECO, abordando el decrecimiento, la filosofía de técnica y los comunes desde las humanidades ecológicas. Es autor de libros como Técnica y Tecnología y Nuevos Comunalismos y participa en charlas sobre colapso ecosocial y crítica tecnológica. Junto con Luis González Reyes van a hablar del tema del decrecimiento. Luis González Reyes es activista en Ecologistas en Acción y cooperativista en Garua. Se centra en construir alternativas ecosociales desde la economía solidaria. Es educador ecosocial en FUEM y participa en proyectos como Entre Patios. Coautor de libros como Decrecimiento del qué al cómo, en la espiral de la energía, además de diversos informes y artículos en medios críticos. Y al final va a hablar Silvia Teixeira, que va a hablar sobre el tema de comunalismos. Es ingeniera en telecomunicaciones e investigadora sobre los comunes y la subjetivación colectiva. Ha trabajado en Media Lab Prado, la ESA y proyectos de monitorización ambiental y colabora con la red educativa Planea. Es autora del fanzine Consejo Abierto, Aprendizajes del Comunal para Evitar el Porvenir, que está ahí, hay una copia que podéis leer si queréis, y también está disponible en línea, en PDF. Y con eso paso la palabra al primer ponente, que es Adrián Almazán. Bueno, pues buen día y gracias. Esto se acopla un poco, vale. Bien, ¿no? ¿Se escucha bien al fondo así o no es suficiente? Vale, genial. Bueno, pues como contaba un poco Alba, llevamos un año un poco participando y organizando esto. Especialmente yo creo que hay que darle las gracias a la Fundación Emprius, que han sido yo creo el elemento clave de que esto salga a la luz. Así que yo quería empezar eso con ese agradecimiento. Y la verdad es que a mí me hace mucha ilusión, ¿no? Ver cuál ha sido la resonancia y encontrarme, ¿no? en el auditorio así, porque yo creo que habla sobre todo de la importancia, ¿no? de los temas en el momento en el que nos encontramos y también un poco de la voluntad de mucha gente de poder tener una incidencia en ellos, ¿no? de salir de cierta pasividad, ¿no? Y efectivamente para empezar este bloque y atendiendo al título, lo que pensamos era hacer una pequeña introducción a esos dos conceptos que son los conceptos que articulan pues todo lo que queremos no solamente discutir en las jornadas de hoy, sino trabajar activamente, ¿no? También de ahí la razón de habernos encontrado ayer, que son los conceptos de decrecimiento y comunalismo y los vínculos o encuentros que pueda haber entre ambos. Para tratar esa noción de decrecimiento, pues estaremos hablando Luis y yo. Yo voy a hacer una discusión, si queréis, un poco más general, ¿no? Y luego Luis, ya os lo contará, se centrará más en el trabajo específico que hemos hecho conjuntamente para Cataluña, ¿no? Impulsado por diferentes entidades. Creo que si habéis venido aquí, seguramente ya tenéis muy claro, ¿no? Tanto qué es el decrecimiento como por qué hablar de decrecimiento ahora, ¿no? Pero si quisiéramos hacerlo de manera muy sintética, ¿no? Una introducción, pues diríamos que desde nuestro punto de vista el decrecimiento es una posibilidad, ¿no? deseable de ajustarse a la realidad metabólica existente hoy en, digamos, un contexto mundial y un contexto planetario en donde cada vez más profundizamos pues muchas dinámicas de degradación irreversible. Y hoy no me voy a detener seguramente mucho en esto, pero bueno, por señalar algunos hitos, creo que tenemos que ser muy conscientes de lo que supone no solamente que el año 2024 haya vuelto a ser el récord, ¿no? Desde que tenemos registros en temperatura, sino el haber alcanzado en un tiempo récord ese aumento de 1,5 grados sobre la temperatura preindustrial, que se supone que de alguna manera era lo que queríamos evitar, ¿no? O la cota máxima a la que supuestamente se iba a alcanzar y que en todo caso situábamos décadas por delante, ¿no? Yo creo que eso es un poco la tónica de cómo venimos pues infravalorando los impactos de la destructividad ecológica de la sociedad capitalista industrial y también un poco de la aceleración de esos procesos de degradación, ¿no? O sea, hoy yo creo que vivimos ya, ¿no? en un proceso de degradación irreversible tanto de la estabilidad climática como del entramado de la vida, pero es que además este es acelerado. En paralelo, también estamos viendo cada vez más pues cómo vivimos transformaciones bastante inéditas, aunque podamos encontrar como paralelos con inicios del siglo XX en el ámbito de lo social, ¿no? O sea, cada vez yo creo que se hace más evidente por qué siempre hemos reivindicado hablar de crisis ecosocial,
porque según esas degradaciones se van acumulando, vemos también como muchas tensiones heredadas de décadas anteriores se van cada vez más profundizando, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de poblaciones en el planeta, y como también pues se van dando mutaciones políticas muy inquietantes, ¿no? Que por supuesto, pues por desgracia, en un bucle de retroalimentación, pues van empeorando también los problemas de fondo, ¿no? Y yo creo que hoy no podemos no pensar en lo que es el auge de una auténtica internacional reaccionaria, ¿no? Organizada, muy bien financiada, ¿no? Y que tiene un programa compartido, fundamentalmente negacionista, ¿no? Contrario y enemigo de la igualdad, en un sentido muy, muy profundo, y que básicamente está al servicio de la huida hacia adelante nihilista de las grandes élites, ¿no? No solamente las élites fósiles, que por supuesto pues, están aprovechando esta nueva configuración para seguir adelante como si nada ocurriera, ¿no? Depende en qué lugar estén, pues hay un mayor esfuerzo, ¿no? Por una especie de revestido verde o no. O sea, podemos oscilar entre el drill, baby drill de Trump, ¿no? Y nuestro supuesta, digamos, acuerdo de transición verde que vuelve otra vez a beneficiar a las mismas empresas y a los mismos monopolios energéticos. Pero bueno, yo creo que tampoco debemos olvidar, y a mí eso es algo que me obsesiona desde hace décadas y creo que ahora se hace cada vez más evidente, el enorme papel también en esta nueva configuración que juegan los grandes monopolios digitales, ¿no? Y yo creo que si hace 10 años no era tan evidente que en verdad el proceso de digitalización del mundo correspondía, ¿no? A un nuevo proceso de creación de monopolios, de control social, ¿no? De intervención muy profunda en la opinión, ahora que tenemos a la mano derecha de Trump a un personaje, ¿no? como el que todos sabéis, a Elon Musk, pues creo que esto se hace más evidente, ¿no? O sea, yo creo que se están cayendo las máscaras, se están cayendo las caretas, y cada vez más pues yo creo que es para todos evidente que el auge del militarismo, ¿no? Un genocidio en marcha y esta internacional reaccionaria y autoritaria, pues nos sitúa en un contexto político y geopolítico en donde creo que sigue siendo y cada vez es más importante hacerlo, importante hablar de decrecimiento, ¿no? Porque durante algunas décadas, o al menos los últimos 5 o 6 años, hemos estado discutiendo mucho en el contexto europeo al respecto, ¿no? De, bueno, vamos a tratar de poner en marcha procesos de modernización verde, ¿no? Transiciones verdes y digitales, o vamos a pensar más bien en procesos de decrecimiento, ¿no? Y no es que ese debate no tenga importancia, pero creo que cada vez más no está en el centro. Yo creo que cada vez más, como por ejemplo dicen los compañeros de Omal, ¿no? Más que de transiciones verdes, estamos empezando a tener que hablar de transiciones verde-oliva, que decían en uno de sus documentos, ¿no? Porque lo que está en el centro cada vez más es un repunte del gasto militar, ¿no? Una necesidad, por tanto, también de repensar el pacifismo y un contexto geopolítico que es de preguerra, ¿no? Y de preguerra probablemente a escala mundial, ¿no? Y ya no solamente por los conflictos que están en marcha, sino por las tensiones imperiales cada vez más fuertes. En este contexto, pues seguimos pensando que hablar de decrecimiento es crucial, ¿no? Y en ese sentido lo entendemos, como antes señalaba, como una posibilidad de asumir cuáles son los nuevos condicionantes metabólicos, ¿no? Del planeta al que nos ha tocado vivir, también climáticos y en términos de biodiversidad, pero no renunciar en gran medida a la posibilidad de reconstruir modos de vida deseables, ¿no? En ese sentido, los elementos a los que no tenemos mucha posibilidad de enfrentarnos porque van a ser como de alguna manera imponderables son esa desregulación climática, como os decía, acelerada, un empobrecimiento de la trama de la vida que, bueno, tiene una dimensión de posible regeneración, ¿no? Pero se encuentra también limitada pues, por todo lo que ha sido los procesos de sexta gran extinción, y un enrarecimiento de nuestro acceso a la energía y los materiales, ¿no? Que tiene que ver con agotamientos absolutos, pero también tiene que ver con tensiones geopolíticas, encarecimientos, ¿no? Multiplicación de los impactos, como luego discutiremos cuando hablemos de extractivismo. O sea, cada vez más se gripa simplemente la maquinaria de ese proyecto de un capitalismo industrial y de unos modos de vida que sean los propios, ¿no? Todo ello encima, de alguna forma, también multiplicando la lógica imperial, ¿no? La lógica desigual, norte-sur, y también viendo un poco como los tímidos intentos de alguna manera, reformular la centralidad de la dominación patriarcal en muchas sociedades también retroceden bruscamente, ¿no? Porque no podemos olvidar tampoco que esta internacional reaccionaria, sobre todo, es una reacción frente a lo que ha sido el empuje del movimiento feminista, que yo creo que claramente en términos emancipatorios es el que ha liderado este ciclo político, ¿no?
Entonces, decrecimiento aquí significa, por un lado, hacerse cargo de esas nuevas condiciones metabólicas, ¿no? Y no es casual que, digamos, esos debates comenzaran fundamentalmente pensando en el cómo vivir bien con menos, ¿no? Cómo volver a tener economías que sean capaces de, bueno, suscribirse, ¿no? A precisamente cuáles son las posibilidades de acceso a energía y recursos, que tengan una naturaleza no extractiva sino regenerativa, ¿no? Y que sobre todo rompan con lo que es esa dinámica de extractivismo imperial. O sea, es decir, que permitan a los territorios vivir de los territorios, ¿no? Y no subordinar unos territorios a otros. También en ese sentido cambiar dónde esté el foco, la centralidad de lo que hemos venido a llamar trabajos, ¿no? Y poner en el centro el sostenimiento de la vida y no la producción, que más bien es extracción en la mayoría de los casos. Todos esos temas los vamos a ir tratando, ¿no? Hablaremos de extractivismo, hablaremos del trabajo de subsistencia y de la autonomía, ¿no? Y hablaremos también de lo que puede ser pensar una estrategia política. Y eso es un poco en lo que me quería centrar, ¿no? También para cerrar esta primera intervención. Porque, claro, creo que más o menos es intuitivo pues pensar en términos económicos, metabólicos, qué puede significar de crecimiento, ¿no? Porque tiene que ver, ya digo, con una reorganización. Luis os lo va a contar de manera más detallada, ¿no? De cuáles son nuestras prioridades económicas y de qué centralidad le damos al trabajo de subsistencia y al trabajo de sostenimiento de la vida. También es fácil pensar que tendríamos que romper con la dinámica de crecimiento permanente, ¿no? Tratar de frenar esas lógicas destructivas. No obstante, todos esos elementos pueden combinarse con organizaciones políticas y estrategias políticas distintas a priori, ¿no? Hay muchas formas, por ejemplo, de reducir el consumo de energía. Las hay seguramente absolutamente indeseables, ¿no? Y por eso también nuestra preocupación de que se transversalicen las cuestiones ecosociales en los discursos reaccionarios, ¿no? Porque, bueno, ya hemos visto, por ejemplo, la extrema derecha francesa plantear que una excelente manera de reducir las emisiones es expulsar a la población migrante, ¿no? Y tenemos también antecedentes no tan lejanos en el siglo XX de apuestas exterministas. Entonces, ahí claramente hay una posibilidad política indeseable, ¿no? Pero incluso sin ir a esos extremos, ¿no? Que a veces tratamos en términos de ecofascismos, pues la realidad es que imaginar cómo podríamos transitar desde estas sociedades a otras que fueran deseables implica en realidad volver a tomar el testigo de todos los debates políticos y de filosofía política de la historia. Y de ahí para nosotras, las personas que hemos impulsado este encuentro y este espacio, la relevancia de hacernos una pregunta. ¿Qué puede aportar el comunalismo al decrecimiento? ¿No? ¿Cuáles son, digamos, las posibilidades de ese punto de encuentro? Bueno, pues creemos que mucho. Creemos que en gran medida, si queremos poder pensar políticamente la articulación de estos procesos decrecentistas, tenemos que poner en el centro de nuestro pensamiento y de nuestra práctica política los modos de vida, ¿no? O sea, cómo realmente satisfacemos nuestras necesidades y con qué tipo de relación entre nosotras y con el territorio. Y en ese sentido, por supuesto, la cuestión estratégica es muy compleja, la podremos discutir si queréis después con más calma, pero entendemos que el comunalismo tiene que jugar un papel central porque precisamente es el que puede permitirnos transformar de base ese modo de vida, haciendo, por un lado, que asumamos nuestro carácter inter y ecodependiente, ¿no? Y que más que renunciar a todo tipo de dependencia, lo que hagamos sea erosionar las dependencias que son desequilibradas, ¿no? Luego habrá una conferencia de Aurélien Berland donde él va a centrarse en eso, ¿no? En cómo pensar la libertad como autonomía. Y eso significa, por supuesto, el reparto del trabajo de cuidados, pero significa también, por ejemplo, el romper con el marco del salario, tener mayor capacidad de decisión sobre nuestros propios territorios, profundizar democráticamente las estructuras políticas, ¿no? Todo eso, digamos que son aportes que podemos obtener de parte del comunalismo, pero también hablar de lo común y la lógica de lo común, ¿no? Es pensar en un marco de imaginarios y en un marco de valores, incluso en un marco, si queréis, de prioridades subjetivas, totalmente contrario no solamente al existente, sino al que se viene impulsando, ¿no? Yo que, por ejemplo, tengo la desgracia de trabajar en el marco institucional de la Comunidad de Madrid, la mutación política que vemos ahí ahora mismo, la utilización, por ejemplo, de una noción de libertad, ¿no? El experimento absoluto, digamos, de lo que podía ser empezar a caminar hacia una sociedad en donde no exista ningún tipo de protección, ¿no? social asegurada y lo que prime sea simplemente pues, el reino, ¿no? del dinero, es absolutamente inquietante, ¿no? Porque lo que hay es una erosión de cualquier valor de lo común, ¿no? Hay una erosión
manifestación también, si quieres, de la confianza a priori de mi capacidad para hacer junto a los otros, ¿no? De mi capacidad de formar parte de, ¿no? Y yo creo que pensar en lo común significa también en pensar en cómo vamos reconstruyendo no solamente lazos sociales, sino también lazos políticos y organizativos que nos permitan ser un agente relevante en esta situación crítica. Porque no nos engañemos, ¿no? Pensar en decrecimiento y pensarlo además en términos comunalistas significa pensar en conflicto político y en acción política. O sea, habrá mucha gente a lo mejor que piense el decrecimiento únicamente como una especie de paquete de políticas públicas, ¿no? O que piense en el decrecimiento como una inevitabilidad. Ha habido muchas posiciones en el debate. Nosotros no lo pensamos así, nosotras, ¿no? Lo pensamos como un proyecto que hay que defender, un proyecto que no es el más probable, que no es el que está inscrito en las trayectorias actuales y que por tanto lo que requiere es de una gran movilización social, lo que requiere es de una organización que recupere, ¿no? Por ejemplo, todos los recursos que han sido expropiados, que se posicione públicamente, que cuestione estos valores dominantes, que trate de romper esos monopolios, ¿no? Y que de alguna manera vuelva a retrasar esa trama en los territorios que permita pues, reorientar esta trayectoria para conseguir asumir que este es el mundo que nos ha tocado vivir, que no podemos volver a pensar, ¿no? Una emancipación social que pase pues, por la abundancia, ¿no? Que pase por el crecimiento y que pase, por tanto, por seguir reproduciendo las desigualdades patriarcales o coloniales, y que más bien pase por repensar integralmente ese modo de vida, ¿no? Y por eso también hemos dedicado un bloque, al final, a todas las experiencias que creemos que están haciendo eso, a una escala u otra, ¿no? Reconstruir esas alternativas y de manera, entiendo yo, particularmente, especialmente inspiradora, ¿no? Pues ese ejemplo que primero se ha expresado en Francia en la forma de la Sorbonne de la Terre y que hoy mismo coincidimos, ¿no? Por desgracia, con la inauguración también de esa dinámica de lucha en Cataluña, ¿no? De las revueltas de la Terra, que trata de poner sobre la mesa que hay que hacer al menos dos cosas a la vez. Construir alternativas, reconstruir esos otros modos de vida, ¿no? Que se articulen en ese encuentro entre el decrecimiento y el comunalismo, pero también hacer frente a las dinámicas destructivas, ¿no? Oponernos, defender el territorio y tratar de frenar pues, lo que es un proyecto suicida y nihilista, porque por desgracia yo creo que nos han tocado las peores élites que nos podrían haber tocado en el peor momento probablemente de nuestra historia como especie, ¿no? Ojalá por lo menos estuvieran empeñados en darle continuidad a la dominación que tienen sobre nosotras, ¿no? Pero parece que se creen sus propios sueños erráticos de colonizar otros planetas o volcar su cerebro en un ordenador. Entonces, ante esas élites irresponsables y nihilistas, pues nos toca volver a hacernos cargo en donde estemos todas y todos, y volver a hacernos cargo pues para salvaguardar toda esa tramada de la vida en este planeta vivo en Gaia, ¿no? Así que nada, ese es el marco del debate que queremos plantear aquí y esa es nuestra apuesta política y la que queremos compartir con todas vosotras para hacer la realidad. Así que muchísimas gracias por acompañarnos aquí y le dejo la palabra a Luis. Bueno, pues buenos días a todo el mundo. Yo voy a contar un aterrizaje de estas propuestas decrecentistas que comentaba Adriana al principio a una realidad territorial. En los últimos años hemos venido haciendo bastante esfuerzo en trabajar en cómo esto se aterriza en distintos sectores de la economía y en distintos territorios. En Euskal Herria, en La Palma, en Baleares, a nivel estatal y también en Cataluña. Presentamos hace un año un trabajo pedido por una coalición de organizaciones catalanas liderada por varios sindicatos de la CGT y os voy a contar algunas conclusiones o algunas propuestas que venían ahí, ¿no? La primera es que nos encontramos con un territorio cuya economía productiva está fuertemente internacionalizada, linealizada y dependiente de sustancias no renovables. Tienen en el corazón esta dupla entre la producción y el transporte de la que depende de forma absoluta, convirtiéndose en una especie de gran digestor pues, de un montón de materiales que llegan del mundo y que después exporta en forma de materias de alguna manera rehechas o bien directamente de residuos, ¿no? Una economía que no avanza en absoluto hacia miradas decrecentistas, sino que se mueve a los pulsos pues, del mercado y de cómo van los elementos de la economía. Con una población con una dependencia muy alta, casi absoluta, del empleo para poder garantizar pues, unos mínimos accesos a bienes y servicios y que coloca pues, una situación de dependencia muy alta de este sistema socioeconómico, sociocida y ecocida que es el capitalismo. Así que a partir de ahí
pues, ¿qué escenarios tenemos? Escenarios dentro de un espacio de crisis profunda. Lo comentaba Adrián, nos enfrentamos a una crisis energética, material, climática, ecosistémica, que ponen en entredicho la supervivencia de este sistema que, bueno, pues que no va a poder mantenerse sin este aporte continuado de materiales a través del extractivismo minero, ya sean energéticos o ya sean materiales. Así que, ¿qué tipo de políticas, de alguna manera, deberían inspirar, o proponemos que deberían inspirar, las transiciones dentro del marco de Cataluña? Primero, desde la perspectiva ambiental, una triada. Un primer elemento que tiene que ver con la reducción en el consumo material y energético. Un segundo que habla de una localización de la economía y, por lo tanto, una diversificación. No puedes tener una satisfacción de las necesidades en una economía local si esta economía no es diversificada. En tercer lugar, una integración de la economía dentro del funcionamiento de los ecosistemas, y esto no puede ser una economía de sector terciario, tampoco puede ser una economía de sector secundario, sino que fundamentalmente es una economía de sector primario, y no cualquier sector primario, sino uno de características agroecológicas. Luego volveré sobre esta idea. También una integración entre esas dos grandes esferas de la economía, la productiva y la reproductiva, y, por supuesto, un reparto equitativo entre los distintos géneros, un reparto de la riqueza en sociedades tan desiguales como las que tenemos dentro del territorio, pero también a nivel internacional, que tienen detrás toda una serie de políticas acopladas. Y si queremos que todo esto sea real, necesitamos trascender nuestro sistema socioeconómico, y trascender el capitalismo en gran parte significa reapropiarnos de nuestra capacidad de satisfacer nuestras necesidades, de nuestra capacidad económica de construir autonomía, pues entrando en espacios de desalarización y desmercantilización de nuestras vidas, construyendo esa autonomía a partir de esos espacios de, bueno, pues de comunalismos. Bueno, pues con este marco general lo que planteamos es cómo esto se puede aterrizar en distintos sectores de la economía productiva, como la energía, los materiales, la silvicultura y la restauración ecosistémica, la alimentación y el agua, la industria, el transporte, la construcción y la vivienda, el turismo, la minería y la digitalización. No voy a entrar en todos ellos, voy a dar algunas pinceladitas de dos que son fundamentales desde el punto de vista de la mirada de la economía ecológica: flujos materiales y flujos energéticos, cómo gestionamos nuestra materia y cómo gestionamos nuestra energía. Un tercer sector que es determinante a la hora de pensar en cómo satisfacemos nuestras necesidades materiales, cómo construimos los bienes que necesitamos, qué pasa con el sector industrial. Y el tercero, y el cuarto y último, que voy a pivotar así de forma breve, es qué pasa con el turismo, ¿no? Ese sector que dentro de la economía catalana ha ido cobrando año tras año una importancia creciente y, bueno, y haciéndose paso hacia una especie de monocultivo, que todavía no es monocultivo, pero bueno, con tendencias como vemos en otros lugares, ¿no?, de los países catalanes, como podrían ser, pues, los Baleares. En lo que tiene que ver con las energías, bueno, qué duda cabe que necesitamos hacer una transición desde unas fuentes energéticas fundamentalmente fósiles hacia unas fuentes energéticas renovables. Pero tenemos que también mirar de una forma crítica esas fuentes energéticas renovables, porque a lo que habitualmente llamamos energías renovables, en realidad nos hacemos una pequeña trampa semántica, porque en realidad no son renovables realmente renovables. Son renovables que se utilizan con unas máquinas construidas con combustibles fósiles y con fuentes minerales, pues, de origen no renovable, ¿no?, de forma finita, ¿no? Así que necesitamos articular esas fuentes energéticas realmente renovables y que además tengan un carácter emancipador, con esta mirada, ¿no?, de justicia social y de democracia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que pensar y repensar con qué las construimos y cómo las construimos, y bueno, y en lugar de pensar en el galio, en el indio o en todos esos elementos relativamente escasos sobre la corteza terrestre, tendremos que pensar en elementos biológicos, tendremos que pensar en elementos que sean fácilmente reciclables, como el hierro, o tendremos que pensar en algunos que a lo mejor no tengamos que depurar constantemente, como podrían ser el granito, ¿no? Tenemos que repensar nuestro origen material y nuestro origen energético de las máquinas que fabricamos. Cuando pensamos en renovables, pensamos en electricidad,
Pero en realidad la clave de la transición energética no está en el ámbito eléctrico, sino que está en lo que no está electrificado y es más, que es tremendamente difícil de electrificar. Así que tendremos que pensar en desarrollos técnicos renovables que centren la producción no solamente de electricidad, sino también de trabajo y de calor, que son elementos centrales. Así que pensemos en moler, en bombear, en batir, en un montón de cosas que ahora mismo, necesitamos trabajar desde esa perspectiva renovable. Una tercera idea es que necesitamos que esto se apoye y se integre dentro del funcionamiento de los ecosistemas. Por ejemplo, cuando articulamos una construcción bioclimática, son pues, el sol y otros elementos de la naturaleza quienes permiten mantener unas temperaturas adecuadas dentro de los hogares. No recurrimos a las fuentes fósiles, sino que trabajamos y articulamos pues esa integración dentro de los sistemas naturales. Tenemos que repensar nuestras técnicas para que esto no esté en guerra contra la vida, sino que se enmarquen de manera armónica dentro de ella. Nuestra relación con la vida tiene que ser una relación, como decía antes, armónica, y esto significa no llegar y arramplar con todo. El principio que plantean las poblaciones indígenas norteamericanas de cosecha honorable ejemplifica esto de forma bastante clara. Llegar y coger parte, pues yo qué sé, de la madera que podemos encontrar dentro de los ecosistemas y no arrasar las parcelas enteras. Dejar parte para el resto de la vida, es más, dejar parte que permita la regeneración del resto de la vida. Hacer una entresaca que haga que tengamos pies de distintas edades y diversidades mayores dentro de ecosistemas que tienen que estar vivos. Y todo esto dentro de una perspectiva de quién controla esa energía, quién controla esas máquinas y que tiene que ser un control comunitario y que nos lleva pues, a un elemento central del encuentro que tenemos aquí hoy. Bueno, pues ¿cuál es la situación de partida que nos encontramos en Cataluña? Bueno, pues que el desarrollo de estas renovables, realmente renovables, es más bien escaso. Pues, por ejemplo, la solar térmica pues, apenas llega al 1% del consumo de energía doméstico. El biogás, si todo él fuese renovable, realmente renovable, pues no llega al 1% en ninguno de los sectores. O la biomasa en el sector agrícola, pues apenas cubre el 5% de los consumos energéticos, ¿no? La energía eléctrica fundamentalmente es de origen nuclear o fósil, con poco desarrollo incluso de las energías hipertecnológicas, ¿no?, de carácter renovable, así que queda también un recorrido larguísimo, ¿no? Y lo que tampoco vemos de forma abundante dentro del territorio catalán es el autoconsumo energético, que tiene también porcentajes bastante pequeños. Lo que sí que encontramos es un desarrollo de cooperativas energéticas realmente notable, ¿no?, que es un referente indiscutible en el resto del Estado, ¿no?, y que bueno, pues nos podrían dar algunas pistas y de algunos caminos que se están empezando a hacer y que son tremendamente fructíferos desde ahí. Así que, por aquí, lo energético, ¿qué nos pasa con el tema material? Bueno, pues a nivel material lo que necesitamos es pensar en integrar nuestro consumo material, cómo se realiza en los ecosistemas. Porque los ecosistemas sí que se han conseguido acercar mucho a este mantra, ¿no?, de la economía circular, ya que son capaces de reutilizar el fósforo, el carbono, el nitrógeno, del orden del 99,5 o el 99,8%. Esto sí que es casi circular. Así que lo que necesitamos es integrar nuestra economía dentro de ese funcionamiento ecosistémico, y esto pasa por materiales que sean realmente biodegradables o inertes, un ritmo de consumo, pero también de producción de residuos acoplado a las capacidades de los ecosistemas, un aporte de energía que sea renovable, un funcionamiento a partir de la cercanía y, por lo tanto, que tenga que ver con lo diversificado. Claramente tenemos que cambiar, ¿no?, este funcionamiento material, que nos lleva también a otro paradigma, y ese paradigma tiene mucho que ver con el paradigma agroecológico, que es el que consigue realmente cerrar esos ciclos de la materia. El tercero de los sectores que quería comentaros era el industrial, y para empezar, bueno, pues un punto de partida ni tan malo, ¿no? El principal sector industrial catalán es el alimentario, que no es un sector que tenga que disminuir, sino probablemente que tenga que aumentar, por más que en algunos aspectos tiene que disminuir, la industria porcina claramente, ¿no?, pero que, bueno, pues nos coloca en un espacio de reconversión más que de reducción, porque el resto de sectores industriales, el que va a continuación, la fabricación de vehículos de motor, tiene que bajar, o la industria química, ¿no?, todo el sector petroquímico, ¿no?, pues por ejemplo de Tarragona, tiene que bajar de forma importante.
necesitamos hacer una transformación importante de ese sector industrial. ¿Y cómo? Pues en primer lugar pensando dónde se produce y dónde se consume, que nos lleva a un proceso de relocalización. Necesitamos relocalizar nuestra capacidad productiva de los bienes que necesitamos. En segundo lugar, ya que relocalizamos, necesitamos diversificar, repensar qué producimos y producir distintas cosas en cercanía, y esto nos lleva a un proceso de reindustrialización, o bueno, ya veremos si esto lo podemos llamar industrialización, ¿no?, del territorio, ¿no? Hay grandes sectores que necesitamos entrar en un proceso de reducción importante, la siderurgia, la petroquímica o también esa industria porcina que comentaba anteriormente, claramente entran dentro de esos márgenes de reducción y además de reconversión importante. Tenemos que repensar profundamente cómo producimos el hierro, entendiendo que una parte muy importante del acero que producimos no nos sirve para cosas realmente útiles a nivel social. Pues lo utilizamos en gran parte de construcción de infraestructuras, en construcción de automóviles, que son sectores que tienen que disminuir. Pero dentro de esto necesitamos una reconversión fuerte, pues por ejemplo, para utilizar un sector del acero basado en el arco eléctrico y basado pues en la reutilización de chatarra y no como ahora, ¿no?, pues altos hornos que consumen combustibles fósiles y que además tienen detrás pues un consumo ingente, ¿no?, de nueva materia prima. Y esto nos lleva a menores utilidades y a menores cantidades. Algo similar tenemos que hacer con la industria del cemento, solo que mucho más complejo, porque no tenemos alternativas pues, industriales mínimamente sostenibles, así que nos hablan pues, de un descenso muy importante y de cambiar de forma muy importante pues, todo este sector. Y luego hay otra serie de sectores que a lo mejor no necesitamos disminuir e incluso podemos aumentar, pero aumentar de formas radicalmente distintas. Tenemos que repensar cómo producimos. Aquí iría pues, todo el sector alimentario, pero también el sector textil o el sector pues, mobiliario. Pensar en el sector textil es repensar las fibras que utilizamos, de fibras sintéticas a fibras naturales, pero también repensar las fibras naturales. Ahora mismo la viscosa que viene de la celulosa, fibra natural, es un elemento muy contaminante dentro del sector textil y tenemos que repensar también cómo hacemos utilizando esas fibras naturales. En realidad de lo que estamos hablando probablemente es de terminar con la industria tal y como concebimos la industria, ¿no? Si lo pensamos en una fabricación colectiva a gran escala de bienes en plantas bien organizadas, con un alto grado de automatización y especialización, bueno, pues probablemente esto no es lo que vamos a tener, sino a lo mejor algo que se pueda parecer más a lo que ahora denominamos artesanía y demás. Y por terminar, con el minuto que me queda, plantear que a nivel del sector turístico, un sector que ahora mismo engloba aproximadamente el 12% del PIB en Cataluña, ¿no?, un sector tremendamente precarizado, en el cual esa precariedad la sufren fundamentalmente las mujeres, pues necesitamos una reconversión entendiendo cuáles son los tres principales vectores de destrucción ambiental y también social que tiene el turismo. El primero y principal, el transporte; el segundo, los tipos de hospedaje. Cuanto más lejos, más impacto; cuanto hospedaje de más lujo, más impacto; y en tercer lugar, la restauración, ¿no?, y pensar en una reconversión hacia una restauración más agroecológica. Es un sector que claramente tiene que decrecer sobre todo en lo que tiene que ver con los viajes de lujo y a largas distancias, y una vez que tengamos ese proceso de decrecimiento podemos entrar en pensar pues, qué otras formas podemos tener de visitar otros lugares, pues bueno, acoplándonos a las necesidades energéticas y materiales y capacidades del espacio, pero también sin distorsionar pues, la vida de las personas que habitan esos territorios, ¿no?, y que viven de esos territorios. En definitiva, necesitamos que esta mirada macro del decrecimiento se aterrice en territorios concretos, se aterrice en sectores concretos y pongamos en marcha esas transiciones que son indispensables para vivir con dignidad pues, en entornos y en momentos pues, tremendamente complejos como los que tenemos. Hola, bueno, muy buenos días. Lo primero de todo, pues agradecer a la organización por la invitación y por toda la logística y hacer posible este encuentro, y a todas las personas que habéis venido hoy también pues por estar aquí y por escucharnos. Un poco en mi intervención voy a hablar de los comunalismos. Y un poco para ello pues quería empezar con una línea casi cronológica, ¿no?, pasado, presente, futuro, porque creo que
que bueno, para entender los comunalismos tenemos que entender un poco cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Lo primero que quería, o que a mí cuando pienso en esto lo quería transmitir, es que la propiedad privada es algo que nos hemos inventado, ¿no? O sea, la propiedad privada no existía. Y esto me parece fundamental al empezar a pensar sobre lo común y los comunales. Y tenemos los ejemplos de sistemas de riego en Mesopotamia mantenidos por comunidades que trabajaban colectivamente estas tierras. El derecho romano ya contemplaba las res comunes, ¿no? Sus bienes naturales compartidos. En la Edad Media, las tierras comunales, sociedades indígenas en América Latina. O sea, hay innumerables sociedades en las cuales la propiedad ni siquiera, o sea, no existía ese concepto, ¿no? Comienza un poco como en el siglo XV, y no me voy a expresar muchísimo sobre esto, porque hay todo un bloque sobre comunalismos y comunales históricos. Entonces, bueno, esto simplemente va a ser como una breve introducción, pero bueno, comienzan a acercarse terrenos, ¿no? Y esos terrenos comunales empiezan de algún modo a privatizarse, ¿no? Estos cercamientos, digamos que traen consigo un montón de los males de nuestro tiempo, que son esas migraciones forzadas de los núcleos rurales a las ciudades, la dependencia del trabajo asalariado, la colonización, tierras transformadas en explotaciones extractivas. Con esto, ¿no? Como digo, creo que es importante entender de dónde venimos, porque parece que los males de nuestro tiempo son algo como muy de la hora, pero hay que entender de dónde vienen para contextualizarlos, ¿no? Y bueno, allá por el siglo XIII también podemos remontarnos allá a cuando había una demanda de lana en Europa, ¿no? Y los terratenientes y nobles empiezan a acercar las tierras para criar esas ovejas, y como eso empieza a acelerarse con el auge del comercio y el capitalismo temprano, ¿no? El cercamiento se acelera, empieza la revolución industrial y con esa industrialización empiezan las leyes de cercamiento allá por Inglaterra, sin el consentimiento de los campesinos, obviamente, y con grandes revueltas. O sea, esto no fue un proceso para nada pacífico. Y bueno, como hacia el siglo XIX, el 20% de las tierras solo en Inglaterra y Gales ya estaban privatizadas, ¿no? En España, las desamortizaciones, aquellas que estudiábamos en el instituto, ¿no? Todas aquellas cosas que nos preguntábamos, o yo cuando empecé un poco a interesarme por esto, como que era todo aquello de las amortizaciones, de repente empiezas a entender lo que eran, y tienen mucho que ver con estas privatizaciones de tierras. Como digo, en España se aceleraron a finales del siglo XVIII y XIX, ¿no? Con estas desamortizaciones, de las cuales la desamortización de Madoz fue una de esas de las que más impactaron las tierras que pertenecían al campesinado, ¿no? Bueno, esto se aplicó de distintas maneras en distintas regiones, que también es algo que creo que tiene mucho que ver con la situación del Estado español en nuestros días, porque, por ejemplo, en Extremadura y Andalucía fueron absorbidas por grandes latifundios, ¿no? Generando muchísimo más desigualdad. En otras regiones como Cataluña o el norte del Estado español, en mi caso concreto, la montaña oriental de León, que es la que yo más conozco porque es de donde vengo y la cual he tenido la oportunidad de investigar más sobre ella, bueno, pues no existen estos grandes latifundios, sino que en gran parte pues, se privatizaron hacia una propiedad estatal, son propiedades de ayuntamientos, pero una de las claves de la montaña oriental leonesa, y por qué para mí tiene gran interés, junto con otras zonas del Estado, por supuesto, es que aún se conserva esos terrenos comunales. Hubo una gran resistencia histórica a que esto se privatizara y pasara bien a una propiedad estatal o bien a una propiedad privada, y allí aún se conserva esos bienes comunales en la base de la inapropiabilidad, de la que voy a hablar ahora, ¿no? Todo este proceso lo podemos pensar como meramente material, ¿no? Lo podemos pensar como esa apropiación de tierras o privatización o estatalización, pero todo este proceso no supuso solamente una cuestión material, sino que hubo una serie de
maneras de relacionarse, de convivir con la tierra, de relacionarnos con el lugar en el que vivimos, de relacionarnos entre nosotras y nosotros, ¿no? Que todo eso también fue privatizado y mercantilizado, ¿no? Hasta el punto en el que el ocio hoy en día está muy mercantilizado, todas nuestras relaciones sociales también lo están. Todo ese proceso no fue solamente material, sino que fue un proceso social y cultural también, ¿no? Que trajo consigo pues un poco el desmantelamiento de esas maneras de hacer. Siguiendo así un poco con el eje cronológico, en 1968 Garrett Hardin, un pensador, desarrolla una teoría que es donde quizá muchas de vosotras habéis escuchado hablar de la tragedia de los comunes. En este texto, Hardin analiza un terreno comunal, aunque podríamos decir, dependiendo de cómo se mire, que en realidad él se está refiriendo a un terreno sin nadie que mire para él, ¿no? Que es completamente opuesto a lo que significa un terreno comunal gestionado por instituciones comunitarias. Pero bueno, en este texto, La tragedia de los comunes, Hardin habla de cómo un terreno o un bien común siempre va a ser apropiado por las personas individuales que lo gestionan, ¿no? Y en él habla de una sociedad ganadera en la cual pues cada ganadero tiene X número de vacas y cómo al no haber nadie como al haber pasto disponible, pues van cada uno de ellos a aumentar más y más y más el número de vacas que van a comer de esos pastos, ¿no? Hasta que esos pastos se agotan y es la tragedia para todo el mundo porque ese acceso sin restricciones lleva a esa sobreexplotación y, por tanto, al colapso. Bien, aquí hay se le pueden sacar muchas puntillas a esto, ¿no? En primer lugar, el acceso sin restricciones, que no tiene nada que ver, como digo, con una gestión comunal como las que hablaré también próximamente. En su texto también su propuesta es que siempre tiene que haber un control externo, ¿no? Que si dejamos que las personas se autogestionen, vamos a llevar esto al colapso y entonces lo que propone es privatizar o una gestión estatal, ¿no? Entonces ahí entran el mercado y el Estado a regular, digamos, ese descontrol de la sobreexplotación. Y de alguna manera esto ha generado una especie como de miopía colectiva en la que ya no somos capaces de entender más allá de lo que es público y de lo que es privado, ¿no? Como si esto de repente haya sido lo único que ha existido a lo largo de nuestra historia. Y es curioso cuando se ve un poco todo este recorrido, porque creo que precisamente la capacidad de imaginar esa no propiedad se nos ha sido arrebatada a lo largo de toda esa historia de expropiación también, ¿no? Y creo que el principio político de lo común, o lo que estamos planteando aquí hoy, tiene mucho que ver con eso, con recuperar como deshacernos de esa miopía colectiva y empezar a ver que hay opciones más allá de lo que es público y lo que es privado. En el año 1990, Elinor Ostrom escribió Governing the Commons y ella ganó el Premio Nobel de Economía en el año 2009 y lo que hizo Elinor fue un poco analizar diferentes comunidades que habían hecho un uso exitoso de los bienes comunes que gestionaban. Y analizó desde pesquerías en Japón, comunidades de riego en Nepal, bosques en Suiza y un poco cuáles eran sus diseños institucionales, ¿no? para llevar a cabo esa gestión exitosa de los recursos. Un poco lo que Ostrom observó y un poco lo que ella habla en el texto de Governing the Commons es cómo estas comunidades sí que son posibles, sí que son viables y de hecho gestionan de manera muy exitosa estos recursos, como digo, y para ello tienen unos derechos de uso muy estrictos, una participación activa
mecanismos de resolución de conflictos y unas reglas que también lidan con esas tradiciones y costumbres que caracterizan a cada una de las comunidades. Entonces, lo que estamos hablando aquí es de que una comunidad exitosa no solo podemos hablar de una gestión de los recursos, sino de cuál es digamos, la esencia humana detrás de esa gestión y cuáles son las claves para que eso se dé de manera exitosa, ¿no? Normas compartidas, mecanismos de monitoreo, participación democrática, sanciones también para las personas que no cumplen las normas que se acuerdan por parte de la comunidad, ¿no? Hay una participación democrática y política muy intensa en estas sociedades. Y bueno, cogiendo un poco así desde esas ideas de Ostrom, me parece interesante diferenciar entre los usos retóricos del vocabulario comunal, esas ideas como de solidaridad y trabajo colaborativo, que muchas veces, bueno, pues como digo, son esos usos retóricos de la palabra, y lo que consideramos proyectos de construcción institucional de formas de propiedad colectiva. Creo que muchas veces cuando hablamos sobre lo común, hay un poco esta cosa como de la idealización de que lo común es lo que hacemos en común, lo que hacemos entre todas y todos, ¿no? Y creo que no hay que caer tanto en esos usos tan retóricos, sino que realmente lo común lo planteamos como una propuesta política, como decía Adrián, ¿no? Como un principio político. Entonces, claro, cuando llegamos aquí, a mí estaba un poco preparando esto sobre cómo hablar aquí hoy de los comunalismos, y me salían como tres palabras, ¿no?, principales que podemos escuchar cuando hablamos de estos. Por un lado, los comunales, otro lado, los comunalismos, y por otro lado, lo común, ¿no? Como que hay así una cosa de qué es cada cosa, a qué nos referimos, ¿no? Bueno, los comunales quería mencionarlos porque creo que son precisamente estas sociedades que aún perduran desde estos comunales originales de los que os he hablado. Es decir, por ejemplo, en León, la zona que yo conozco, aún existen pueblos que se rigen en base a la propiedad del pueblo, pastos, bosques, fuentes, caminos. Eso es de propiedad comunal, es decir, no pertenece al ayuntamiento y no pertenece a ninguna persona privada, pertenece a los vecinos y vecinas que habitan el pueblo. Estos bienes comunales son gestionados por unas organizaciones que se llaman entidades menores locales, que tienen sus entidades legales y que conviven en la política actual con todo el proceso de elecciones, con todo el proceso de los ayuntamientos y demás, pero tienen el mismo poder. Un presidente de una junta vecinal tiene el mismo poder que un alcalde de un ayuntamiento. Ahora mismo estos comunales, digamos que a mi parecer están en una fase pues ya como dando los últimos coletazos de lo que algún día fueron, porque sí que preservan estos bienes comunales, como digo, y la propiedad, si queremos llamarla así, es de los vecinos y vecinas que los habitan, pero esos mecanismos de los que hablaba Ostrom están muy deteriorados, ¿no? La democracia directa, en algunos lugares que se trataba a través del concejo abierto, que era pues una asamblea en la que todos los miembros, uno de cada familia o de cada casa, podía tomar las decisiones relevantes para la comunidad. Todos esos mecanismos hoy en día han pasado a ser una democracia representativa que los vecinos, vecinas votan un presidente de la junta vecinal y unos vocales, etcétera. Bueno, como una serie de cuestiones que, si alguien está interesado, pues podemos hablar después en el café, porque no da tiempo mucho a extenderme. Pero bueno, lo que quería traer a esto es que de esos comunales queda bien poco de esa manera de gestionar, pero sí que creo que tenemos muchísimo que aprender, ¿no?, de esos mecanismos que existían de generación de comunidad. También creo que es importante mencionar que no debemos idealizarlos y que la vida en comunidad no es una vida fácil. Es una vida en la que hay muchos conflictos, tenemos que convivir con personas que no siempre piensan como nosotras, ¿no? Hay una serie de
de conflictos que se dan, pero es la naturaleza de las comunidades, ¿no? Y muchas veces cuando hablamos de esto se tiende a idealizar esa vida ideal en comunidad, en un pueblo, y bueno, también acarrea sus problemas, ¿no? Y precisamente para eso existen y existían estos mecanismos tan estrictos, con unas normas establecidas para evitar precisamente esos conflictos. En el fanzine, si tenéis posibilidad de leerlo, si queréis, pues ahí aparecen pues una serie de entrevistas que yo pude realizar a diferentes personas que aún habitan el comunal y un poco de cuáles eran esos mecanismos que funcionaban en aquellas épocas cuando todo funcionaba como un reloj, ¿no? Me decían algunos de ellos. Y bueno, pues eso pasa por hacenderas, trabajos comunitarios, filandones, lugares de encuentro para la comunicación intergeneracional, la bolera, el juego. El juego comunitario es muy importante, seguir jugando, seguir cantando, seguir bailando, ¿no? Todas esas cosas de un ocio desmercantilizado que hoy en día ya parece también que hemos olvidado, ¿no? Como que el ocio pasa siempre por la rueda de la mercantilización. Tradiciones transversales que podemos ahora reinventar también o rescatar, pero ver cómo las adaptamos a la actualidad con una mirada feminista, en la que quepan también otros cuerpos, ¿no? Las comunidades LGTBIQ+, todas estas comunidades que sufrían en estas comunidades, obviamente, porque no tenían un lugar en ellas, ¿no? Tenemos que ver un poco qué aprender de ellas sin idealizarlas y transformando lo que nos pueda servir. En otro, o sea, luego como la palabra comunalismo es, como digo, pues parece como muy amplia, pero es verdad que creo que hay cosas muy transversales a lo que queremos decir cuando hablamos de ellas. Y es que estos comunalismos pues promueven, podríamos decir, una propiedad colectiva sobre los recursos, que es diferente o que se opone a una propiedad privada, y que quizás las maneras que podemos construir ahora no pasan tanto como porque los terrenos sean comunales, porque ahora mismo esto parece que está como un poco lejos de suceder, pero sí que hay muchas alternativas muy inspiradoras de cómo generar estas propiedades colectivas que se oponen a las propiedades privadas, ¿no? Otro punto importante es la autonomía y la gobernanza, ¿no? Y la gobernanza sobre los recursos. Creo que es un punto muy importante que también tiene mucho que ver con lo que han estado hablando Adrián y Luis y que se oponen a las lógicas del mercado, ¿no? Y por otro lado, la democracia directa y participativa, una politización mucho más intensa de la sociedad frente a esa democracia representativa que siempre acaba decepcionándonos a todas porque ¿no? es un modelo que no funciona. O que funciona durante un periodo de tiempo y luego pues se agota, ¿no? Porque es muy difícil de hacerlo funcionar. Entonces, bueno, lo que me gustaría traer aquí es lo común como un principio político, lo común como una hipótesis política que está en construcción, que tenemos que poner en marcha en cada caso y ver cuál es cada caso concreto, que tiene que ver con la inapropiabilidad de los recursos. Y esta inapropiabilidad de los recursos creo que podría tener que ver con una comunalización del derecho. Y me refiero a esto porque las leyes, al final, también, igual que la propiedad privada, también fueron una invención, ¿no? Y estas leyes fueron las que ayudaron en esos procesos de desamortización a generar esas expropiaciones del campesinado. Entonces, creo que una de las claves de esta tesis política sería comunalizar el derecho para volver a tener mecanismos de recuperación de esos terrenos comunales. Porque hoy en día la situación que tenemos en la actualidad es que un terreno comunal que se privatiza o que es absorbido por un ayuntamiento nunca puede volver a conformarse como terreno comunal. No existen mecanismos legales para ello. Entonces, lo que es comunal, en cuanto deje de serlo, se acabó, ¿no? Y creo que en este sentido tenemos como una responsabilidad de época, ahora mismo, en ver cómo, o sea, no solo cómo recuperamos esas maneras de hacer, sino también prestar atención a esos territorios que son
terrenos que aún pertenecen a las personas que los habitan, porque aún no han caído en ese limbo entre el mercado y el Estado, ¿no? O sea, que siguen un poco en ese limbo entre el mercado y el Estado. Bueno, entonces, esta hipótesis política, ¿no? La pensamos como alternativa, no como complemento. Creo que es importante también hablar de esto, ¿no? Como hay muchas iniciativas de las que aprender y para construir estos comunes necesitamos inspirarnos y generar experiencias que nos enseñen que ese es el camino a seguir, pero creo que es importante que el enfoque, al menos hablando de esta línea cronológica que mencionaba al principio, si pensamos ya en la parte del futuro, pensar en este principio político de lo común como ese principio en el que existe la inapropiabilidad, ¿no? Y para eso, como digo, pues necesitamos esas herramientas para recuperar lo común como oposición al Estado y al mercado, no como un complemento a estos, ¿no? No me voy a extender mucho más. Quería simplemente hacer como una pequeña reflexión final sobre por qué es importante atender a ambas líneas, desde el decrecimiento y de los comunalismos, ¿no? Y creo que un poco, si he conseguido transmitir un poco algo sobre esos comunalismos que están ahora mismo agonizando, creo que tienen mucho que ver con la propuesta decrecentista, ¿no? Porque yo cuando hablaba con estas personas que gestionan ahí el comunal y les hablaba a veces del decrecimiento, me decían, pero ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Y yo les decía, nada, si es que ya lo estáis haciendo todo. ¿No? O sea, esa autonomía de los recursos, el aprovechamiento de leñas, lo que hablaba también Adrián y Luis, ¿no? De respetar el lugar en el que vives. O sea, en estos comunales había unas normas muy estrictas de cómo hacer uso de esas leñas. Tú no puedes llegar y talar el bosque, obviamente, porque tú, o sea, ni siquiera se te pasa por la cabeza hacerlo, ¿no? Porque es tu pueblo, es tu lugar, es el lugar que te pertenece a ti, pero no te pertenece a la vez, porque hablamos de esta inapropiabilidad que nos cuesta a veces incluso pensar. Pero bueno, tienen el componente de la descentralización, de la democracia directa, de la autonomía. Y quería, sobre todo, transmitir un mensaje como que el decrecimiento y los comunalismos no tienen que entenderse como una escasez, sino como un lujo comunal, ¿no? Que tiene que ver con esos lujos que tendríamos si realmente aplicáramos estas vidas en comunidad y con todas estas cosas que hemos estado hablando. Y simplemente quería terminar con unas palabras de Ursula K. Le Guin, porque ella es escritora de ciencia ficción y creo que la ciencia ficción es uno de los mecanismos más potentes para empezar a imaginarnos un futuro, ¿no? Lo primero que hay que hacer para accionarlo es poder imaginárnoslo. Y ella, cuando recogió una medalla, un premio que le dieron en el 2014, dijo algo así como: vivimos en el capitalismo, su poder parece ineludible, pero también lo parecía el derecho divino de los reyes. La resistencia y el cambio suelen comenzar con el arte. Muy a menudo es nuestro arte el arte de las palabras. El nombre de nuestra hermosa recompensa no es beneficio, se llama libertad. Bueno, gracias. Tenemos ahora unos 25 minutos que vamos a ser muy estrictas. ¿Me escucháis? Sí. Vale, 25 minutos ahora para preguntas. Pasará el compañero con el micro. Uy, creo que te tienes que alejar, quizás, ¿no? Ok, a ver, una por aquí. Vale. ¿Cogemos tres a la vez? ¿Puedes coger tú la gente y yo? Sí, exacto. ¿Me ayudas, no? Sí, exacto. A ver, una aquí, otro ahí. Vale, por ahora veo dos. Ok, vale. Y luego Joan. Aquí también. Sí, no, sí, tres, exacto.
¿Sí? ¿Me oís? Sí, gracias. Muchas gracias a todas las personas ponentes. No oímos. Si podemos cuidar el volumen, por favor. Sí. Gracias. Muchas gracias por las 3 ponencias. Desde igual el programa más teórico, que yo no he podido dejar de atender ni un instante. Creo que tomo un montón de notas y he estado embelesada todo el tiempo que habéis estado hablando. Muchas gracias. Solamente por ser breve y dejar espacio a las demás personas, quizá podría preguntar a los 3, pero le voy a hablar solamente una cosa de Silvia. Casi se me saltan las lágrimas con la cita de Úrsula K. Le Guin, es una de mis favoritas también, me gusta mucho como autora. Y mi duda viene de... Las pilas, no pasa nada. Bueno, viene de mi propia experiencia viviendo en la frontera urbano-rural. Nosotros venimos de Rebelión Científica Aragón y yo he vivido 11 años en el límite de la ciudad de Zaragoza, que enseguida se transforma en el Agro. Y ahí he vivido el comunalismo y he formado parte de ello. Ahora vivo en la ciudad y a pesar de haber crecido en Madrid, en pleno centro de Madrid, ahora me cuesta muchísimo poder estar en el espacio urbano. Y mi pregunta para ti es si bien desde tu aproximación o desde tu conocimiento, de tu línea de pensamiento, se podría plantear un comunalismo urbano, porque mi experiencia es que lo comunal en lo urbano es tremendamente difícil. Entonces, ahí te dejo la pregunta por si quieres desarrollar. Vale, igual. Joan, también hay uno aquí enfrente que es más rápido si coges. Hacemos 2 y después respondemos. Hacemos 3. Hacemos 3, vale. Sí. ¿Quién había, perdón? ¿Aquí? Aquí. Sí, y luego... Hola, muchas gracias a los 3. Yo más que una pregunta quiero hacer un par de reflexiones. La primera es que creo que hay una doble vertiente entre que haya una cultura comunitaria desde lo político, igual entre los que estamos aquí, para reconstruir y mantener el comunal, y otra que es el comunal el que nos mantiene unidos. Creo que las comunidades tradicionales sabían que dependía la paz social, la suficiencia de todas las vecinas, dependía de esos recursos comunales, y eso era uno de sus conglomerantes de cohesión social. No es solo que los vínculos comunitarios mantienen el comunal, sino que es el comunal, lo compartido, lo que nos mantiene unidas, porque nos sabemos dependientes de eso. Y lo segundo que quiero decir es, con respecto a lo que has dicho tú, Silvia, de esa imposibilidad de volver a recuperar legalmente los terrenos comunales desde las expropiaciones privadas o desde los ayuntamientos. Me parece que si hay algo que puede empujar ese proceso es la reapropiación de esos recursos desde lo colectivo, con base legal o no. Es decir, que más allá de el fantasma ocupa de un particular quitándole la casa a otro particular, que es algo que los medios de comunicación se encargan de alimentar mucho para proteger los intereses privados, creo que es muy distinto que un grupo de personas recuperen unos espacios comunales que no solo tienen por qué ser montes, sino también edificios, etcétera, para satisfacer las necesidades de todo un pueblo. Eso me parece que puede ser un mecanismo de retroalimentación muy importante, de que se den pasos legales que siempre vienen después de la acción. Eso quería decir. Gracias. Y luego la última estaba ahí en la esquina. Si te puedes levantar, creo... Sí, gracias. Bon dia a tothom. Felicitar primer a la Fundació Emprius, que organitza tot això. Parlaré en català perquè crec que ens entenem i tothom entén el català. Primer, comentar 4 coses que crec que són importants. Quan fa referència a la democràcia participativa, crec que és bàsic i elemental i fonamental, perquè tot això funcioni, fa falta que cadascú, per separat i de manera independent també, pensi en termes d'interdependència, perquè es parla molt de dependència i d'independència, però d'interdependència es parla poc. I és bàsic i elemental. I la interdependència es dona també en tant que les persones, a títol personal i a títol col·lectiu, es fan responsables de la seva part i es fan responsables també del que passa aquí, allà i acullà.
I quan dic aquí, allà i acollar, faig referència a la transició que realment és la que hauríem de tenir molt present, que és la transició de biosfera-noosfera. És a dir, ja estem parlant de, o faig una reflexió de lo que és la cultura galàctica. És a dir, estem molt avasats i tenim molta consciència de lo que és la matèria, de lo que és la realitat, de lo que són a nivell polític, a nivell econòmic. Hem generat molta dependència i per sortir d'aquesta dependència hem de pensar en termes d'interdependència i entendre el que és la noosfera, és a dir, la ment planetària. Te interrumpo un momento, si puedes mantener lo más corto posible y posiblemente en formato pregunta. Gracias. Vaig acabant. I fa referència també a la comunicació, als mecanismes de comunicació, que són bàsics i molt importants. I el problema, part del problema és la comunicació i el temps. És a dir, si no entenem el temps o no estem en sintonia o no estem en sincronia, el temps passa i el temps no s'aprofita. Llavors és important entendre el que és el temps. Llavors per això hem posat en marxa el que és una ambaixada galàctica, que de moment el projecte està escrit i qui vulgui saber alguna cosa més, doncs que es posi en contacte perquè és un projecte que té moltes possibilitats, perquè realment és si no treballem en aquest sentit, estarem donant voltes sempre envoltant de pensant quin és el problema i quina és la solució, i la solució i el problema estan en base a una pregunta que és elemental. I aquesta pregunta ens l'hem de plantejar tots a títol personal. I sí, la democràcia participativa vol dir... Hay un montón de gente. Pregunta, ¿no? Bueno, gràcies per tot, la Fundació Embrius i felicitats. Merci. Vale, cogemos otras 3 preguntas. Había una aquí. Ah, no, perdón. No. Me estoy yendo. Perdón. Vale. Ah, bueno, vale. Pero no, es que yo me he equivocado. Me estaba yendo. Hacemos primero respuestas y luego si nos da tiempo, pero por ahora no. Vale. Nosotros nada, Silvia, si quieres responder. Bueno, lo primero, sobre tu cuestión sobre la comunalización de lo urbano, no tengo muchas referencias, sé que las hay, pero yo no me considero como muy legitimada así como hablar de los comunes urbanos porque no los conozco de primera mano. Pero bueno, siempre que... O sea, creo que esta hipótesis política de lo común, ¿no? como principio político, obviamente hay que aplicarla al contexto, pero bueno, sí que creo que también en esta propuesta de comunalismos decrecentistas tiene una fuerte incidencia en la ruralización, ¿no? Como que creo que es difícil concebir de lo que estamos hablando manteniendo unas ciudades y unos núcleos urbanos como los que conocemos ahora. Entonces, bueno, no sé si eso hará así un pequeño apunte. Y luego, con lo que decías, David, yo sí que creo también o sea, yo tenía mucho esta pregunta de ¿qué va primero, la comunidad o lo comunal, ¿no? Como un poco el huevo y la gallina. Y bueno, tuve una conversación muy interesante con Pierre Dardot en un encuentro que tuvimos. Tiene un libro muy interesante con Christian Laval que se llama Común, si estáis interesadas en leerlo, es un libro así de gordo, en el que se habla de un montón de cosas. Y bueno, tuve como la oportunidad de hablar con él sobre esto y le planteé justamente esta pregunta. Pierre, ¿tú qué crees? ¿Qué va primero, la comunidad o lo común? Y él me dijo, lo común, sin duda, ¿no? El bien comunal va primero y luego la comunidad va después, como... Bueno, no sé, esto lo planteo aquí también como así un poco comentario para que lo pensemos juntas. Pues yo quería lanzar también una reflexión al hilo de la que planteabas, ¿no?
porque si la necesidad de lo común crea esa necesidad de comunidad, ¿no?, y ese sostenimiento de la comunidad, en nuestras sociedades la necesidad de lo privado está generando individuos pues aislados unos de otros. Necesitamos pues esa competencia por el salario, esa competencia dentro del marco del mercado, y esto es lo que nos va construyendo pues como seres competitivos, individualistas y demás, ¿no? De manera que una parte muy importante de la disputa está en cómo satisfacemos nuestras necesidades y en romper esas dependencias del mercado para poderlas satisfacer, y esto tiene que ver con esa parte de construir las comunidades, ¿no? O sea, que esa misma reflexión que tú lanzabas, ¿no?, de qué construye lo común, también la necesitamos lanzar de qué construye nuestras sociedades, y nos vamos pues a esa parte más material, física, económica, como una necesidad de replanteamiento, y esto nos habla de que una de nuestras principales estrategias tiene que ser pues lo económico y de repensar, ¿no?, pues unas formas alternativas de satisfacerlo. Bueno, gracias. 3 más. Había una aquí en primera fila, 2 en primera fila. El orden es primero aquí. Sí. No sé quién levantó primero. Ahí. Pero dices quién levantó primero. Sí, una pequeña aportación Sí, a un poco la discusión de qué es primero lo comunal o comunalismo. En América Latina hay 2 tipos de comunidades que funcionan a nivel comunal en todo, desde la organización de las casas a la producción. Una con territorio conquistado, que son la gente del movimiento de los sin tierra, que ocupan tierras, las luchan, las pelean, finalmente logran legalizarlas, y en aquella tierra organizan las viviendas, la escuela y la producción, todo totalmente autónomo. Digo porque son experiencias que quizá podemos recuperar, estudiar y aprender. Y hay comunidades indígenas en Guatemala y en otros lugares que también, pero estos ya no es la tierra conquistada, sino es al revés. Es el intento de preservar lo que era suyo, que es la tierra comunal, pero que también funcionan de manera totalmente autónoma y autogestionada. Creo que es interesante un poco para saber un poco más y poder ver cómo realmente se lo organizan, porque está funcionando y hace años que está funcionando. Nada más. Gracias. ¿Ya funciona? Sí. Bueno, cuando supe que venía aquí, busqué una cita de un filósofo, que no sé si conocéis, Shulhan, que ha analizado muy bien la sociedad, y entonces las palabras de él es el neoliberalismo genera el miedo. La libertad es liberarse de las presiones, pero el liberalismo crea presiones. El miedo no genera comunidad, solo la esperanza crea la dimensión de nosotros. Entonces yo creo que esto es un poco donde estamos metidos, ¿no? En este miedo que no nos deja, que solo pensamos en el individualismo, no pensamos en comunidad. Lo siento, no puedo coger más preguntas. Sé que he visto más manos, pero tenemos tiempo limitado. A ver. Sí, Una aportación y una pregunta. La aportación es sobre lo de los comunes urbanos. Yo recomendaría leer a Lugo Matei o mirar la experiencia de Acapacingo en Ciudad de México. Es un común urbano. Y la pregunta para Silvia es, y el año pasado una persona de Omaña me comentó que en Reconstruir el Comunal están intentando hacer un mapeo de lo que estabas diciendo tú de las tierras comunales. Si sabes algo y cómo está la cosa. ¿Te refieres si sé algo de este archivo? ¿De ese mapeo? ¿O del mapeo? No mucho. Bueno, o sea, el mapeo, yo sí que me he centrado un poco en la zona, como he dicho, un poco de la zona de León, pero de la montaña oriental, que es la zona más noreste de León. Y por allí, pues creo que en la zona de Omaña aún tienen alguna junta vecinal que se gestiona en régimen de concejo abierto, creo que queda una.
Pero en la zona en la que yo me he centrado, ahí no queda ninguna. Ujú. No lo sé, no lo... no. Si quieres decir algo, bienvenida. Te pasamos el micro. Hola, bueno, lo digo rápidamente y si a alguien le interesa, luego me puede preguntar. Hay una red de comunidades a nivel estatal que se llama Iniciativa Comunales, en la cual una de las cosas que se está planteando desde hace tiempo es si conviene hacer este mapeo o no, porque para las comunidades tiene ciertos riesgos el que se sepa dónde se encuentran, de pues eso, estar más vulnerables ante el extractivismo, este tipo de cosas. Entonces se está viendo este debate, hay recursos para que se haga este mapeo y se está viendo cómo de interno o de externo se quiere que sea, y es algo que empezará en los próximos meses. Pero el hecho de que no exista, que parece como un poco raro, paradójico, como que tal, pues deriva de este miedo que puede existir. Sí, de hecho, o sea, por comentar a esto, la manera en la que yo he ido visitando los diferentes pueblos ha sido, o sea, poniendo el cuerpo, o sea, yendo al teleclub y hablando allí con la gente de, oye, ¿sabéis quién es el presidente de la Junta Vecinal? Sí, pues es este señor de aquí o esta mujer de acá, pero es muy difícil porque no está documentado y probablemente, claro, que tenga mucho que ver con lo que comentaba la compañera. Solo para que lo sepáis, si queréis echarle un vistazo al informe del que ha hablado Luis, pero que hemos hecho en coautoría, va a haber como 3 copias ahí en la entrada por si queréis echar un ojo y así, ¿vale? Que no lo hemos dicho antes porque no lo sabíamos, pero ahora alguien las ha traído. Y también se puede descargar, ¿eh? Eso también, claro. Vale, guay. Tenemos 5 minutos más, así que voy a coger la última que estaba ahí. Joan, si puedes pasar el micro. Esta, sí, Vale, pues muchas gracias al final. Hola, buenas. Mi pregunta es, nosotros vivimos en una zona donde no hay comunal. Hemos estado mirando y estudiando y no hay zonas comunales. Sí que hay edificios, pero no tierras. Hola. Desde lo privado, o sea, nosotros privatizando de una manera dicha, o sea, compramos nosotros de manera individual las fincas, ¿se puede transformar a forma comunal esas fincas? O sea, de gestión comunal. Bueno, voy a responder yo, pero sería quizá más oportuno los que estáis aquí de la iniciativa, pero en la última mesa justamente vamos a ver una iniciativa de hacer eso, que es la propia Fundación Emprius. Entonces, si queréis, yo creo que luego va a ser lo más fácil que allí te respondan. Ah, bueno, muy eficiente. Vale. ¿Hay alguna persona que yo no esté leyendo como hombre que quiera también preguntar? ¿Algunos segundos? ¿No? Vale. La última. Joan, ahí sí. Hay la mano levantada. Sí, sí. Hola, buenos días. Gracias por organizar este sentido comunal. Hay una pregunta cuando la primera intervención de Adrián se ha explicitado o has comentado que estrategia política es un conflicto político. ¿Cómo nos organizamos políticamente para combatir, desde mi punto de vista, el Estado, que es el que más interés tiene en que los comunalismos o lo comunal no continúe por donde está? Por otra parte, una reflexión. Comunalismos y decrecimiento, igual me paso, pero me parece como un oxímoron. Las gentes que vivís, las gentes que viven en común, en comunal, no necesitan de crecer. Lo que necesitaba de crecer cuando Latouche lo explicó, pues era
el capitalismo, y que ha sido asumido justamente por el sistema capitalista la palabra de crecimiento en algunos sectores. Gracias. Vale, pues nada, gracias por la intervención y nada, respondo muy brevemente a ambas. Tal y como lo estamos presentando aquí, como lo creemos, entendemos el crecimiento como, ya digo, una propuesta política, ¿no? Que no es un análisis retrospectivo para el presente, y es algo en lo que no había podido tener para el presente en el norte global, ¿no? En ese sentido, yo creo que el decrecimiento se inserta en toda una colección de propuestas mucho más amplia, ¿no? Que podemos, por ejemplo, englobar con la noción de pluriverso, en lo que es toda la constelación de crítica al productivismo, crítica al capitalismo, ¿no? Crítica a la industrialización. No solamente se inserta, sino que no habría existido sin ellas, no habría decrecimiento sin movimiento zapatista, no habría decrecimiento sin buen vivir, ¿no? Entonces, digamos que en términos políticos y en términos también epistemológicos, el decrecimiento es un intento, de hecho, por hacer, yo diría, dos cosas. Primero, acabar con esa vocación de universalismo que impone un único marco mental y un único marco de modo de vida en todo el planeta, que es lo que de alguna manera se ha hecho en toda la modernidad, pero también la posibilidad de, por primera vez, no solamente de alguna manera cambiar nuestra forma de vivir, sino permitir que esos otros territorios decidan sobre lo que quieren hacer. Porque muchas veces yo creo que hay un falso dilema, ¿no? ¿Cómo vas a venir a decir a la gente en el sur global que decrezca, ¿no? Si es que nosotros no decimos nada, la gente en el sur global ya tiene una crítica al productivismo. Lo que ocurre es que esos sectores de la población que son críticos son asesinados, por ejemplo, ¿no? Con el gran problema de las defensoras de la tierra. Y para que eso no suceda, realmente lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro modo de vida imperial, porque son los requisitos justamente de sostenimiento de nuestra vida lo que hace que haya toda una red de intereses, ¿no? Transnacionales, corporativos y también estatales que generan ese estado de cosas. Entonces, de crecer aquí también es, yo creo, la precondición de que el resto de territorios decida, evidentemente, y no podía ser menos autónomamente, ¿no? Y habrá que ver cómo nos aliamos como iguales, ¿no? Y al respecto del problema de la organización política, aunque no se había planteado quizá esa cuestión, pues yo sí que creo que no, por desgracia, no es un equivalente, ¿no? O no son sinónimos de crecimiento y comunalismo, al menos no en cómo se va conformando el debate público, ¿no? Porque hay cada vez más, por ejemplo, sectores que hacen compatible a priori, pues por ejemplo, de crecimiento, ¿no? Y una forma de poscapitalismo keynesiano articulado por el Estado, por ejemplo, ¿no? O que en vez de poner en el centro del decrecimiento la transformación de los modos de vida y la reorganización de la subsistencia comunal, pues pone en el centro una opción de partido político y un paquete de políticas públicas, ¿no? Entonces, bueno, dentro de que yo creo que es sano y deseable que tengamos un debate político, pues nosotras entendemos que no, que el centro tiene que ser justamente rearticular nuestros modos de vida en y con el territorio, y por tanto eso se explicita en esa hipótesis de lo común, tal y como también Silvia lo planteaba. Entonces, si para nosotros sí que es una tautología, pero entendemos que eso requiere una defensa y por eso lo hacemos, ¿no? Ahora, la forma de organización política que eso tome, pues sería muy largo de responder, pero yo creo que necesariamente plural. O sea, que dentro de ese marco del decrecimiento comunalista, para mí entra un grupo en defensa del territorio, como entra un grupo feminista, entra un sindicato revolucionario, ¿no? O entra una dinámica de lucha, de sabotaje, como pueda ser la de las sublevaciones de la tierra. También para mostrar esa diversidad de organizaciones políticas e iniciativas, pues vamos a tener, ¿no? Esa mesa final. Todas ellas nos parecen ejemplos de decrecimiento comunalista. Vale, gracias. Así que nada, acabamos en punto aquí. Regresamos en 15 minutos para el segundo bloque. Alba, ¿no? ¿Qué me quieres decir?